Bien, como nos pasa casi siempre, pues se nos quedan cosas en el tintero interesantísimas. Es una triste dictadura que nos ocurre. Bien, vamos a cometer la tercera mesa sobre la gestión de la reputación. La gestión de la reputación es un tema anterior, general, que en este caso pues tiene otras necesidades y otros perfiles. Voy a presentar al coordinador, que es David Alendete, exdirector adjunto del País. David, cuando quieras. Con esto me puedo... ¿Qué tal? Bueno, voy a dar paso a los invitados que me van a acompañar en esta mesa en la que vamos a hablar de reputación y redes sociales, que es un tema realmente bueno, de muchísima actualidad, como todos vosotros sabéis. Ángela Lloza, que es CEO de Corporate Excellence del Center for Reputational Leadership. ¿Qué tal, Ángel? Y Rodrigo Miranda, que es Managing Director del ISDI. Luego haré una pequeña introducción sobre su biografía. Yo voy a hacer una breve presentación porque, claro, hemos hablado mucho se ha hablado mucho de periodistas y de medios y claro, nos vemos hoy en una circunstancia en la que los medios de comunicación, desde hace 10 años o más, no controlamos la distribución de las informaciones y competimos con las redes sociales y con muchas otras plataformas por llegar a los lectores y a los ciudadanos. Cuando nació la plataforma de redes sociales de la campaña de aquella maravillosa campaña de Obama de 2008, que ganó, esto es de 2012, este fue el tuit más compartido en la historia durante algunos momentos, era el que Obama daba gracias por volver a la Casa Blanca, bueno, por quedarse 4 años más. En aquella época todos teníamos, o mucha gente tenía esta noción de las redes sociales como esta maravillosa plataforma. Por fin podíamos dirigirnos a los políticos, a los empresarios, a los columnistas. Podíamos, como dicen los americanos, hold them accountable, ¿no? Podíamos hacer que rindieran cuentas. Pero pronto también las redes sociales empezaron a mostrar una cara, digamos, el campo se nivela. Empezaron a mostrar una cara no tan bonita. Voy a poneros un ejemplo. Hay muchos. He elegido uno al azar. Primero, esto es de Hootsuite, que es una herramienta que solemos utilizar en los medios de comunicación para publicar mensajes en redes sociales y distribuir información. Esta es la población en Internet, ¿no? 7.593 millones, billones en inglés, de los que 4.000, más de la mitad, están conectados a Internet activamente. Hay 3.196 millones de usuarios de redes sociales. Y esto crea un entorno completamente nuevo, transfronterizo y sin ningún tipo de barrera. Pero este es el ejemplo del que os iba a hablar. Queen Norton. Habréis oído hablar muchas veces, seguro que recordáis aquella experiencia de aquella empleada que se dirigía a África y envió un tuit en el aeropuerto de Heathrow diciendo que esperaba no coger el SIDA. Y cuando llegó, después de 11 horas de viaje, la habían despedido, o sea, era trending topic mundial y aquello arruinó completamente su reputación. Esto pasó hace un par de años. Pero no voy a hablar de ella porque quiero que veáis algo desde el punto de vista de un periodista. Desde un punto de vista de un periodista y cómo cualquier mensaje puede acabar arruinando una carrera y muchísimo más. Aquí tenemos el tuit de febrero de este año en el que el New York Times anunciaba que había fichado a Queen Norton como periodista, alguien que ha trabajado 13 años en el país. Trabajar como columnista en el New York Times es como la Capilla Sistina de cualquier periodista, ¿no? Como bien comprenderéis. Duró 6 horas. Esta es Queen Norton, la flamante columnista de tecnología del New York Times, y aquí veis las noticias en que 6 hours, despedida, y al final todo quedó en una breve experiencia. ¿Por qué? Por esto. Ahí tenéis algunos mensajes, y perdonad por el lenguaje en inglés, en los que Queen Norton, en una vida anterior, 2013, utilizaba la palabra faggot, comúnmente pues un insulto en contra de los homosexuales. Ella dice que, bueno, pues su forma de hablar, que ella le llamaba a sus amigos, pues, pensad en una palabra que se puede decir mucho en Colombia o aquí en España, y bueno, pues que lo empleaba y demás. Pero claro, la reacción en redes sociales fue inmediata, ¿no? Se convirtió en trending topic aquella tarde. Luego ella misma admitía que tenía amigos neonazis en el último, o que había tenido amigos neonazis, ¿no? Estos mensajes de 2014
la sentenciaron. Y esto estoy hablando de un periodista porque yo soy periodista. Podéis pensar en los tuits que se han rescatado hace poco del nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, etcétera, etcétera. A él no le han costado el cargo porque es un cargo público, pero esto es más común de lo que podéis pensar. Yo, como alguien que ha estado encargado de fichar talento muchas veces, colaboradores, stringers para el periódico, lo primero que haces es una búsqueda bastante pormenorizada de sus redes sociales y de Google también, ¿no? Entonces, una serie de recomendaciones antes de abrir el debate que en estos años en la transformación digital del país, en convertir el país en un medio, como hicimos, sobre todo multiplataforma, donde las noticias perviven en diversos entornos, pues esta es una de las principales conclusiones que yo extraje, que las redes sociales no son solo una herramienta de conversación en directo, son parte crucial de la identidad digital y profesional. Hoy en día nuestra imagen, nuestra presencia está definida por lo que cualquiera pueda encontrar en un teléfono móvil de nosotros. Lo que antes eran las tarjetas de presentación, los currículums y los recortes de prensa, hoy son los perfiles en las redes sociales. Y no son las redes sociales. ¿Cómo aparecemos en los motores de Google? Os invito a que busquéis vuestro nombre. Yo por cuestiones de trabajo lo busco y no me gusta todo lo que sale y pues intento repararlo, hacer algún tipo de estrategia de SEO, de buscadores, para que eso, pues para paliarlo, pero es muy importante hacer ese ejercicio, ¿no? Y sobre todo porque eso lo dominan unos algoritmos sobre los que empresas, instituciones y personas no tenemos ninguna capacidad de influencia. El algoritmo es lo que es y puede que de repente lo primero que salga en Google es que pues, tu nombre y, no sé, un tweet que ha provocado una noticia y que afecta también a tu empresa, ¿no? Antes de abrir la mesa, y no sé si compartiréis esto conmigo, estoy convencido de que una red social es cualquier plataforma de distribución de contenido, texto, vídeo, audio, y esto no incluye solo Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, también los grupos y listas de distribución de WhatsApp. Y todos podéis tener en la mente casos muy recientes donde grupos de WhatsApp han sido muestra de constitución de delito. Y un pantallazo basta para arruinar vidas y carreras o para demostrar mala praxis o demostrar delito, como se estaba comentando. Y aquí quería añadir algo, esto no es solo una responsabilidad nuestra. Como os decía al principio, las redes nacieron como una gran plataforma de democratización, pero se han convertido también en una herramienta de actores políticos, mediáticos y empresariales para hacer campañas. Aquí he tachado la cara y el nombre de quien participó en esta campaña, pero esto os lo pongo como ejemplo de algo que sucedió en mayo. En el diario El País, cuando publicamos la última encuesta de Metroscopia, daba primero a Ciudadanos, en una tendencia que reflejaban otras encuestas, también estaba bastante arriba del Partido Socialista, pero por arriba Ciudadanos. Inmediatamente un pequeño grupo coordinó una campaña lanzada al mismo tiempo, a la misma hora, con el hashtag, que lo veis ahí, Mentiroscopia. La empresa se llama Metroscopia. Aquello provocó 45.000 interacciones, que es una barbaridad, y un volumen de conversación que ahogó completamente la información en redes sobre la propia encuesta y que acabó siendo un daño para la imagen tanto de Metroscopia, tuvo que pronunciarse el presidente de Metroscopia, como del País. Es decir, aparte de tener que cuidar la presencia online y la reputación y saber qué es lo que decimos y ser conscientes de lo que decimos, tenemos que saber que como miembros de una empresa, como profesionales, como representantes, a veces como lo he sido yo de un gran medio, estamos expuestos a campañas que lo que buscan muchas veces es el desprestigio de la empresa atacando a la persona en sí misma. Y esto es importante tenerlo en cuenta y por eso yo creo y estoy convencido de que las empresas deben crear equipos de gestión de crisis en plataformas sociales para preservar no solo la marca corporativa, sino también la imagen de los empleados, porque al fin y al cabo son quienes la representan en esas redes. Y acabo con una viñeta del Roto, que es un genio y que, por lo que lo conozco, es completamente reniega de Internet y para él las redes sociales en este momento pues, también son como las redes que acaban pescando a gente. Bueno, voy a empezar a dar la palabra a mis compañeros de mesa. Empiezo por Ángel.
Ángel Ayoza, que es, como decía, CEO de Corporate Excellence y coautor de Atrapados por el Consumo y de Reputación Corporativa. Es doctor cum laude, amplia experiencia en comunicación y representa al Corporate Excellence Center for Reputational Leadership, que es un laboratorio de ideas sin ánimo de lucro creado para impulsar la profesionalización y gestión de los intangibles clave, como son la reputación, la marca, la comunicación, las métricas de intangibles y los asuntos públicos. Por favor, Ángel. Muchas gracias. Bueno, agradezco la invitación de la Fundación para poder estar aquí y compartir ideas. Mi punto de vista es el punto de vista de, pues eso, de grandes organizaciones que tomaron conciencia de que se estaba produciendo una revolución invisible, como el nombre intangible indica, algo que no puedes ver ni tocar, y que ha cambiado las reglas del juego en las que, bueno, todas las compañías, instituciones en el mundo están conviviendo. Y es, quizá de una forma muy gráfica, decir en un periodo de 30 años, que en términos de ciclo económico no es nada, hasta los años 90 los intangibles no existían. Era el 80% del valor y del riesgo de las organizaciones estaba en las fábricas, en los procesos de distribución, en los procesos de fabricación, en los productos. ¿Podrías describir intangibles para...? Sí, los intangibles son la marca, la comunicación, la reputación, es decir, todo aquello que nos permite construir lo que los inversores llaman los capitales intangibles. Y me explico. El mundo, o cualquier organización, gestiona 6 cosas, 6 grandes capitales. 2 son tangibles, que es el capital financiero y el capital manufacturero. Y 4 son intangibles, que son el capital talento, las personas, por lo tanto, el capital social y relacional, el capital de innovación y el capital de relación con el medio ambiente. Estos 4 capitales eran irrelevantes en los años 90. Cualquier inversor tenía información suficiente para decir esta empresa es mejor que esta, simplemente con la información sobre los capitales tangibles. Cómo gestiona el dinero, cómo gestiona el capital manufacturero. Con eso dices, esta empresa es mejor que esta. Eso se ha convertido del 80%, si tomamos las mayores empresas de Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, ha pasado del 80 al 20. Y ahora el 80% es eso que hemos llamado capitales intangibles, y que en la práctica se traduce por marca, reputación, comunicación, valores, el propósito de una organización, sus planes de sostenibilidad. Todo eso es, en nuestro lenguaje, como le llaman los inversores, esos 4 capitales intangibles. Entonces, el reto es que claramente el que mejor gestione esos capitales intangibles será el que termine a la cabeza de algo que es la reputación, que es, digamos, el resultado final de gestionar muy bien esos 4 capitales intangibles es conseguir un sentimiento muy fuerte de admiración, respeto y confianza. Cuando uno siente admiración, respeto y confianza por alguien, por una empresa, por una institución, por un país, por una ciudad, por una universidad, se declinan toda una serie de comportamientos favorables de todo tipo. Es un sentimiento que se traduce claramente en comportamientos. Por eso la reputación es tan importante. Muy bien, déjame presentar a Rodrigo Miranda, Managing Director del ISDI y ingeniero de telecomunicaciones, centrado en transformación del ecosistema digital a través de aprendizaje. Ha sido presentador en televisión española en varios programas, además yo te conozco precisamente de eso, sobre cambio digital, y además eres un business angel, que a mí eso me encanta, inversor y asesor de startups. Cuéntanos, Rodrigo, este asunto de la reputación digital y las redes sociales, ¿coincides con esta visión de que es un intangible que va ganando peso a lo largo de los años? Sí, también agradezco la invitación a la Fundación y también David de la presentación y Ángel también un poco la toma previa de contacto que tuvimos. Sobre el tema de los intangibles, obviamente coincido con Ángel, pero también con una visión. Me gustaría intentar a lo mejor aportar una visión un poco diferente, ¿no? Cuando hablamos también de la diferencia entre reputación online y offline, que muchas veces sale también incluso esa diferencia, ahí también parte de esa tesis que coincide un poco en esa gestión de los intangibles, es que bajo mi punto de vista estamos trabajando en una reputación, pero que coincide que estamos hablando de un mundo digital, con lo cual ya no existe esa separación tan dramática que teníamos antes de la gestión de reputación corporativa muy offline
y qué está pasando incluso a veces en ese submundo, ¿no? Que hemos visto incluso a veces descrito por algunos de los contertulios anteriores, ¿no? Con lo cual esa integración yo creo que es cada vez más presente. Me ha gustado mucho también tu introducción con alguna de las tesis que yo comparto, que incluso también imparto en alguna de nuestras sesiones. De hecho, por ahí al fondo tengo también algún antiguo alumno mío. Algunas de las claves, y a mí también me gustaría destacar, es, yo creo, también un llamamiento un poco a la propia conciencia del individuo, ¿no? Parece que estamos hablando aquí de que las redes sociales es algo externo, algo relativamente negativo, cuando en el fondo es una herramienta, un instrumento más dentro de la vida cotidiana de cada uno, ¿no? Prácticamente la primera sesión que impartimos en todos nuestros programas en EASY es una sesión que trabaja la identidad digital. Y eso básicamente lo que implica es que cada uno, y estamos hablando de gente de diferentes edades, de hecho la edad promedio de nuestra escuela está en torno a los 37, 38 años, su objetivo es aprender a tomar conciencia de la gestión de su identidad digital. Y eso implica muchas veces o entrar en algún caso, porque hay gente que no ha entrado, o también a entender qué ha hecho en el pasado, alguno de los ejemplos que ponías, o qué puede hacer en un futuro para construirla de una forma saludable y positiva, ¿no? Y vinculándolo, si quieres, un poco también a la mención de Ángel y sobre los intangibles, aquí hay un tema que yo creo que, y a lo mejor debatimos un poco en esto, ¿no? Que cada vez es menos intangible y más tangible, que es también el impacto, ¿no? de la suma, digamos, de las identidades, sus reputaciones de los individuos profesionales directivos de las compañías, y da igual que sean grandes o pequeñas. Esto básicamente lo que está haciendo como constructo es desarrollar la reputación y la identidad también de las compañías, ¿no? Con lo cual, ahí también parte de mi tesis es si alguien a nivel personal primero, profesional después, directivo en extensión a lo mejor de su función, aprende a gestionar de una forma proactiva y positiva las redes sociales, va a acabar sumando, ¿no? en la gestión de reputación de las compañías o de las marcas o de la marca en la que trabaje. Yo tengo ahí una pregunta que tal vez desde el punto de vista no solo periodístico, sino también de empleados en las empresas. Crearse una cuenta en redes sociales. Esto es un debate que en los medios tenemos muy a diario. Es decir, yo trabajo para un medio como El País o como el New York Times o como Televisión Española y me creo una cuenta. Y en esa cuenta puedo decir que soy periodista o no. O puedo decir que soy empleado de un banco o no. Puedo decir que soy funcionario o no. Pero en mi nombre, es mi imagen, está asociado a ello. ¿Qué obligaciones tiene el empleado para con la empresa? En un periódico existe una línea editorial, existe una serie de... En una empresa existen valores, existe posible revelación de información. ¿Debes comportarte en redes sociales, aunque no pongas que perteneces a esa empresa, como si estuvieras en el espacio de trabajo, o tienes completa libertad? ¿Qué opináis? La ejecución de esa cuenta, bajo mi punto de vista, primero, para mí es una decisión personal del individuo, o sea, no tiene que estar condicionada por la propia compañía, pero también es evidente que si esa persona está generando una interacción social y trabaja en una compañía, en algún punto, aunque a lo mejor me etiquetáis de naif o demasiado ilusionado con el mundo, en algún punto comparte a lo mejor alguno de esos valores, ¿no? En esa compañía. Lo bueno también de esa presencia en redes sociales es que le da o le obliga a dar a esa persona, a ese individuo, una mayor coherencia a su actividad profesional. Es decir, es difícil que alguien, a lo mejor, me lo invento, por poner un ejemplo, trabaje en una compañía tabaquera si a lo mejor es un aficionado en su tiempo personal a hacer deporte y no fuma. Porque básicamente ahí tendría una incoherencia que se ve incluso en el plan, en la propia ejecución de los contenidos. Eso no quita que las compañías intenten facilitar o intenten influir también en la compartición de los contenidos. A nadie se le escapa también que la mejor manera de compartir y distribuir contenidos por parte de las marcas es a través de sus propios empleados. Pero eso tiene que ser de una forma sugerida y nunca obligada, digamos. Hombre, yo creo que todo arranca con un trabajo que hay que hacer dentro de las organizaciones, que es el paso número 1, para que después en esas conversaciones online se produzcan, digamos, intereses confluentes, ¿no? Y es haber definido muy claramente cuál es tu propósito, o sea, para qué estás en el mundo, o sea, cuáles son los valores que guían a tu empresa o a tu organización. Y además no haberlos definido para tus empleados, para tus clientes y para la sociedad, sino con ellos.
Es decir, uno lo que hace cuando construye un proyecto empresarial o de cualquier tipo es claramente tener una meta, un sueño y unos valores. Entonces, si nosotros somos capaces de construir empresas o instituciones con valores compartidos, con creencias compartidas, que parte de la escucha de, oye, yo quiero y lo que realmente quiero hacer es esto y lo que me guía es esto, y eso lo comparto con mis empleados, lo construyo con ellos, con los clientes y con la sociedad, lo que estoy haciendo es una suma de personas que están alineadas en torno a un proyecto y a una visión de valores. ¿Eso qué ocurre cuando haces un ejercicio como este? Pues que tus empleados, porque les da la gana, tus clientes, porque les da la gana y porque lo sienten así, quieren pasar a la acción, quieren hablar de la compañía, quieren recomendarla a terceros, quieren salir a las redes sociales o al patio o a la plaza pública a defender la empresa en casos de crisis. Y lo harán únicamente si se sienten identificados con ese proyecto. Sin eso, sin haber iniciado esa construcción en valores de la empresa, no habrá nada. Y esto además tiene una especial relevancia hoy, porque si miramos los datos de cómo evoluciona la confianza en las personas y en las instituciones en los últimos 18 años, en esta quiebra de confianza de los ciudadanos hacia la confianza en los políticos, en los gobernantes, en las instituciones, en los medios de comunicación, en las empresas, realmente la segunda cuestión es ¿y en quién confiamos? Y ahí aparece claramente el poder que tienen los empleados y los clientes, porque el primer referente de confianza son los científicos y los académicos, vale, pero es que después vienen los técnicos que trabajan en las empresas, después vienen las personas como tú y como yo, es decir, las recomendaciones que hacen nuestros iguales en las redes, que son nuestros clientes, por ejemplo. Y en tercer lugar, los empleados de base, o el siguiente es los empleados de base. Por lo tanto, si estos son los constructores de la reputación, porque la reputación al final se construye en base a lo que tú haces, lo que dices y lo que otros dicen de ti, y los que tienen mayor credibilidad a la hora de pasar mensajes son tus empleados y tus clientes. Fíjate, ahí yo creo que es muy importante lo que acabáis de apuntar los dos, porque durante muchísimo tiempo, cuando el medio digital no lo teníamos tan presente en teléfonos móviles, en tabletas, etcétera, la reputación de una empresa, bueno, cada una tenía su forma de gestionarla. Un banco tenía sus oficinas y tenía una imagen, ¿no? Un medio de comunicación, un periódico, llegaba a los kioscos y no había nadie diciéndote, no, es que os habéis puesto a la derecha, os habéis puesto a la izquierda, os habéis ido para allá, estáis ahora con Trump, estáis en contra de Trump, ¿no? Lo mismo para las instituciones públicas. Podías tener unos valores y un departamento de comunicación, pero hoy en día una empresa que no tiene unos valores como una parte central, que perviven como mensajes distribuidos, y yo esto pienso como todos los empleados que puedan tener redes sociales o perfiles sociales, como una forma de trasladar y de hacer pervivir esos valores de una empresa. Os pongo un ejemplo, Oxfam. ¿Os acordáis de ese escándalo de abusos a mujeres, a prostitutas en determinados puntos? En 3 días, la empresa vivió una hecatombe no desde fuera y por las informaciones que publicábamos los medios, sino porque directivos y empleados de Oxfam empezaron a criticar a la compañía. No hubo una gestión de la crisis y la compañía se hundió. Ha perdido dinero del gobierno británico, ha perdido fondos. Y yo creo que es un ejemplo de cómo, a pesar de tener unos valores, Oxfam, quiero decir que no es que sea, no sé, una petrolera, quiero decir, es una empresa con unos grandes valores y grandes desafíos de imagen, ¿no? Pero cómo aquella gestión de crisis ha acabado hundiendo en realidad a la compañía. Quería lanzaros esa pregunta para la gente que está aquí del sector privado. ¿Qué hacer cuando detectas? Por ejemplo, cuando empiezas a detectar ataques que se están convirtiendo en virales y de repente, yo os decía antes lo de mentiroscopia o ataques a partidos políticos, ¿qué hacer en esos momentos? ¿Se actúa? ¿Se entra? ¿Qué medidas se pueden tomar? Tanto desde el punto de vista de la empresa como por parte de un empleado que se sienta involucrado y quiera defender la marca para la que trabaja. Yo te diría, y en eso he trabajado en mi histórico profesional gestionando reputación de compañías, Investor 35, tanto en España como fuera de España. Si te estás haciendo esa pregunta en ese momento es que es demasiado tarde, ¿no? Yo también ahí os explico brevemente, si queréis, un poco un proceso típico, ¿no? A lo mejor por si os sirve a nivel conceptual o práctico.
Hablando de una ventana a lo mejor de 18 o 24 meses, y os pongo un ejemplo de una compañía con la que trabajaba hace poco, una compañía láctea, lo primero que hay que hacer, y se ha mencionado también un poquito antes en las intervenciones, es hacer escucha activa, monitorizar, ¿no? Empezar a analizar qué está pasando en los territorios de conversación en los cuales la compañía está participando a nivel de sus productos, de la propia corporación, reputación, intangibles y cualquier tema que estuviera relacionado con la compañía, y empezar a detectar algunos territorios o espacios en los cuales a lo mejor el volumen podría estar creciendo. Si te imaginas una compañía láctea, ahora mismo pueden tener dos posibles a futuro crisis. Una relacionada con la huella energética, si las vaquitas producen más o menos CO2, y la segunda a lo mejor con temas vinculados con la lactosa e intolerancias alimenticias, ¿no? Si uno detecta que esos entornos de conversación, a lo mejor de forma incipiente, empiezan a desarrollarse de una forma más activa, pues hay que analizar unos ciertos riesgos. ¿Y eso qué implica? Pues básicamente empezar a preparar, a lo mejor utilizando un término excesivamente militar, pero empezar a utilizar munición. Y esa munición en temas de redes sociales consiste en empezar a trabajar en contenidos, a ver en qué redes se pueden difundir, a ver incluso qué posibles influenciadores. Yo, por ejemplo, trabajé hace un tiempo con Pharma, y con Pharma, las farmacéuticas y demás, es otro tema también interesante ahí porque hay muchos influenciadores que son tremendamente beligerantes contra este tipo de industrias. Es decir, empezar a detectar también cuáles son los posibles influenciadores en los cuales vamos a tener que estar fijándonos. Y esos influenciadores pueden ser tanto online puramente o también offline, o que tengan cierto vínculo unos con respecto a otros. Y a partir de ahí un poco definir ese plan de ejecución, que es empezar a prever en el momento que nos pase algo vinculado con esos territorios, estamos preparados como para poder responder. Y eso sería un trabajo no menor, porque a veces se piensa que no, esto contestamos 2 tweets, o no contestamos hasta que pase la tormenta, agachamos la cabecita y no decimos nada, o vamos a hacer 3 llamadas a ver. Yo he llegado a recibir algún CEO de alguna compañía importante, no, pero esto, ¿por qué no hablas tú con él y haces que lo quite? No, es que eso no funciona así. O sea, hay que tener una dinámica de preparación que, insisto, estamos hablando de función de la compañía y del territorio de comunicación en torno a los 2 años de trabajo. A mí ahí me gustaría volver a back to basics, porque, vamos a ver, la reputación, como la he definido antes, es algo muy sencillo. Es el juicio que otros tienen sobre ti. Por lo tanto, mi reputación no me pertenece a mí, está en vuestra cabeza. Y yo no puedo ser un cirujano de percepciones, no puedo entrar en vuestra cabeza a modificar aquello que estáis pensando sobre mí. ¿Qué es lo que puedo hacer? Entender muy bien cómo funciona vuestra cabeza y saber muy bien sobre qué me estáis juzgando, qué es lo importante para vosotros, qué es lo relevante, qué es lo que yo tengo que hacer o dejar de hacer para ganarme vuestra confianza, vuestra admiración y vuestro respeto. ¿Eso en qué se convierte? En una escucha muy amplia, no en escucha la que hacíamos hasta los años 90. Escuchábamos al consumidor y todo lo dedicábamos a eso. Si yo me tengo que ganar el respeto y la confianza de aquellos de los que depende mi futuro, son mis empleados, mis clientes, el regulador, un montón de personas y de opinión pública al final, ¿no? Entonces yo tengo que tener muy claro que necesito desarrollar inteligencia social. Necesito herramientas para entender muy bien cómo me están juzgando. Y necesito también entender cómo se forma ese juicio. No solamente necesito saber cuál es el juicio, o sea, qué reputación tengo, sino cómo se conforma ese juicio. Y ese juicio se construye sobre la base de las experiencias que tienen conmigo, las experiencias en mi punto de venta, las experiencias con mis productos y mis servicios, se conforma con aquello que digo a través de los medios de comunicación, de las conversaciones y a través, sobre todo, de lo que hago. Porque cuando estamos hablando de identidad digital, cuando estamos hablando de identidad en el sentido profundo del término, la construcción de esa confianza pasa por hacer lo que uno debe de hacer, lo que se espera de cada uno de nosotros. Y eso cambia a lo largo del tiempo, porque cambian los valores. Entonces tengo que tener muy claro que tengo que hacer lo que se espera de mí para construir esa confianza, y luego está indisolublemente unido a la comunicación, porque es que si no se enteran de que estoy haciendo lo que se espera de mí, no voy a poder construir ese sentimiento de confianza. Y la estrategia de comunicación hoy pasa por no ser yo, empresa, quien habla de mí mismo, sino hacer que otros hablen de mí, otros que tienen credibilidad, a los que yo no puedo forzar a hablar. Entonces, vuelvo al principio, necesito esa identidad profunda, que son mis valores, y luego necesito ejecutar un comportamiento que esté alineado con lo que se espera de mí. Y eso construirá reputación y construirá
ese sentimiento de confianza, admiración y respeto que me lleva a conseguir el mejor talento, la licencia para operar, fidelizar clientes, estar a bien con la opinión pública, generar el beneficio de la duda cuando ocurre una crisis, conseguir mi licencia para operar, etcétera, etcétera, ¿no? Dejadme que os pregunte estamos hablando de empresas a nivel de grandes empresas con cientos, miles de empleados, ¿no? Porque, claro, pequeñas empresas, pequeños gabinetes de comunicación que tienen los valores claros, gabinetes de políticos, etcétera, etcétera. Pero yo, por ejemplo, habiendo gestionado una redacción de unas 300 personas, una vez me encontré un tuit cuando dimitió Cristina Cifuentes después de todo aquel proceso tan largo. Y este chaval, que ni siquiera escribía política, ponía, por fin, se ha ido. Y claro, tuve que tener una conversación con él y decirle, mira, en este momento quedas expuesto como periodista. Si alguna vez te quieres dedicar a política con que alguien te rescate esto, ya no puedes dedicarte a informar, desde luego del PP, y además tampoco puedes hacerlo. Esto en el punto de vista del periodismo, ¿no? Yo entiendo que en las grandes empresas, en los bancos, en las empresas tecnológicas, ¿cómo puedes crear esta cultura de, oye, las redes sociales son algo público? ¿Qué se debe hacer? ¿Programas de capacitación? ¿Se debe tener algún tipo de control? ¿Qué opináis? Ángel, por favor. Claro, es que cuando hablamos de reputación es un tema que todo el mundo entiende y que todos entendemos exactamente qué significa tener una buena o mala reputación y qué impacto tiene eso en nuestra vida futura, en nuestra carrera profesional, si trabajamos para una empresa que además tiene buena reputación y ahí hay un juego de ganancias compartidas. ¿Cuál es el problema? Nunca se lo hemos contado a nadie. Es decir, en las escuelas de negocios de la mayoría de los países del mundo, los dirigentes, los futuros directores y directoras generales de las empresas se han formado de una manera muy clara en aquellas funciones que eran claves para un mundo que ya no existe. Y nadie les ha hablado de intangibles, no les han hablado de comunicación, de marca, de reputación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es muy gracioso esto, ¿no? Porque en ese documental tan fabuloso que hubo después de la gran cosa del año 2008, ¿no? De la caída de Lehman Brothers, que ahora no recuerdo el título exacto del documental. Sí, Inside Job. Entonces le hacían una pregunta, porque claro... Que es un libro de Michael Lewis, que está muy bien, luego se hizo el documental. Pues tenían ahí delante al decano de la Escuela de Negocios de Harvard y le preguntaba el entrevistador, oye, hemos estado mirando los currícula de las personas que están al frente de estas empresas, que han tomado las decisiones que han tomado y que finalmente nos han llevado donde nos han llevado. Y resulta que todos han pasado por Harvard. Y entonces le pregunta el entrevistador, ¿qué demonios les enseñáis? Bueno, pues de eso va. Pero vamos, no lo quiero frivolizar. Lo que quiero decir es que hasta los años 90, básicamente, las empresas definían el éxito basado en indicadores puramente financieros. Claro. Entonces, si tú tienes indicadores financieros en el cuadro de mando que están ligados a tus políticas de retribución, ¿qué es lo que haces? Intentar conseguir esos objetivos, porque en ello va tu bono. Objetivos de corto plazo que lo que hacen es crear valor exclusivamente para el accionista. ¿Qué tipo de empresa es eso? Pues es una empresa depredadora y es una empresa que está en un frágil equilibrio entre ser íntegro o no ser íntegro. Eso es lo que nos llevó a lo que tenemos hoy. Y esto no cambia con palabras, esto cambia ubicando indicadores no financieros ligados a la retribución. ¿Cuál de ellos? Probablemente la reputación, porque la reputación solo se alcanza en un sistema de colaboración entre las funciones directivas. ¿Estás de acuerdo, Rodrigo? Mira, yo ahí os comparto un poco drama, ¿no? Que es existencial mío en las formaciones que impartimos. Me gusta mucho tu frase, ¿no? De esas escuelas que forman para un mundo que ya no existe. Precisamente Easy nace y se desarrolla en la antítesis un poco de ese planteamiento, que es formar y desarrollar tanto personas, individuos, compañías, emprendedores, para un mundo que se está creando y que está cambiando continuamente. Y en base a esto también nosotros enfocamos mucho toda esta dinámica, ¿no? o inquietud sobre la reputación y las redes sociales a través de la formación. Pero el drama que os quería compartir también es que en algunas de las formaciones, que además yo lidero en Easy, el área de reputación social, redes sociales y reputación digital, y con IBEX 35, con directivos de IBEX 35, hay directivos que te dicen que eso no va con ellos.
O sea, que el tema de las redes sociales, reputación un poco más, pero tampoco se termina de entender mucho, pero el tema de la reputación digital o las redes sociales es como demasiado tarde para mí. O sea, esto que alguien me lo lleve, ¿no? Y para mí es uno de los dramas principales, ¿no? Yo a veces les pongo mucho el ejemplo de la película, ¿no? De Matrix. ¿Tú qué quieres, saber o no saber? O sea, porque a veces la gente, incluso es que si monitorizamos, claro, como vamos a salir mal, bueno, pues es que si salen mal, es que estás haciendo las cosas mal. Yo tengo un amigo que tiene 5 restaurantes. Me decía, no, es que me han puesto una opinión negativa en Google+. O sea, pues enhorabuena, tío. No, pero es que es negativa, entonces la gente la va a ver. No, pero es que la mención que te han puesto es sobre un problema que además se pusieron hace un mes también con respecto a un empleado que tienes en ese restaurante concreto. Es que si esto te pasa hace 10 años no te enteras. Y a lo mejor ese restaurante empieza a perder clientes y lo acabas cerrando a los 6 meses sin haberte dado cuenta de la razón. Ahora lo sabes. O sea, ese es un poco el cambio de mentalidad que el directivo tiene que tener y que ahora mismo yo sinceramente creo que no lo tiene. Yo muchas veces lo ataco, decir, mira, esto a lo mejor en el mundo corporativo, vale, tienes tus reticencias, pero piensa en tu familia. O sea, viendo un poco la edad de todos, o sea, yo tengo 4 niños, mi hijo mayor 16 años, el segundo 14. Tienen más seguidores en Instagram que yo. Y probablemente os pase a todos. O sea, ¿qué conversaciones estáis teniendo con vuestros hijos ahora? Pues no lo voy a decir aquí, pero una tiene que ver con el tema, ¿no? Bueno, los chavales adolescentes hacen lo que hacen y tal, y todos hemos sido adolescentes, chicos o chicas, y la segunda es alrededor de las redes sociales. No tenemos ni idea para orientarles en esto. Si es que no sabemos ni entrar, si es que nos da miedo. Si es que además, y con todo el cariño lo digo, ¿quién va a los colegios para educar sobre las redes sociales a nuestros hijos? Va la policía. Que está muy bien que vaya la policía. Y Carlos Fernández Guerra, que montó el @policía, súper amigo mío, da clase en IS, y estoy totalmente de acuerdo con la labor que hace. Pero hay cosas que estamos trasladando una imagen tremendamente negativa sobre las redes sociales. Incluso nosotros mismos somos incapaces de ayudar a nuestros hijos para... No es que esta foto no la subas, o sí o no, ¿y por qué estás todo el día subiendo a las redes sociales? Aparte de que podemos hablar un montón sobre la mentalidad que tenemos también de nuestros hijos. Están todo el día en las redes sociales y no tienen relación con el mundo real. Hostia, es que esto también lo tenemos que hacer mirar. Y si nos retrocedemos hace 30 años, era cuando nuestra madre nos decía, hijo, es que estás todo el día viendo la tele. Hay sin duda una brecha, y es cierto, hay una brecha generacional, pero también, y lo apuntaba aquí, a veces es contraintuitivo el pensar qué es una red social, ¿no? Porque tú hablabas de un comentario en Google Plus o en TripAdvisor. Por ejemplo, en el periódico nosotros aconsejábamos a los periodistas que se dedican a hacer críticas culinarias que no pusieran comentarios en redes sociales, que hicieras ese ejercicio en tus columnas y demás, pero que no dijeras, este restaurante me ha parecido una basura, no voy a volver, porque también puede comprometer una experiencia personal. Y no solo que perdón que te interrumpa, Sí, no solo sí. que la comprometa, sino es que tú te ganas tu dinero mes a mes haciendo otra cosa. Cuando, no sé, si alguien me dice a mí, oye, ¿por qué tú no subes una clase tuya a Facebook? Pues ¿por qué no? Claro. Porque la gente paga para venir a ver una clase mía. Entonces, en el caso del periodista, sería un poco similar, ¿no? ¿Para qué vas a poner una Lo llevo al crítica? terreno del periodista, pero no me quiero quedar ahí. Es decir, estamos hablando de unas redes sociales que sin duda son importantes, las que nosotros conocemos. Yo creo que por nuestro rango de edad, pues Twitter está ahí, aunque tiene un 30% de penetración entre los 2 millones de usuarios que pueda tener en España. Está Facebook, luego está Snapchat, y están viniendo, pero oye, acordaos de MySpace y de la prehistoria de Internet, ¿no? Es decir, ¿hay algo que... O sea, ¿debemos adaptarnos a cada canal en la gestión de la reputación o debemos simplemente establecer una serie de parámetros y luego ir, digamos, adaptando poquito a poco? Snapchat es un canal muy intangible, ¿no? Las cosas desaparecen y demás, pero... ¿Y debemos preocuparnos tanto por nuevos desarrollos que igual son flor de un día y desaparecen? ¿Qué opináis? Pues empezando por cómo has presentado la mesa. La mesa la has presentado no como dice el programa, la gestión de la reputación en las redes sociales, sino la gestión de la reputación y las redes sociales, que me gustó mucho más la forma en que lo has presentado. ¿Por qué? Gracias. Por un tema de fondo, y es que no existe la reputación en las redes sociales. Esto es una historia absurda, pero es que es tal el volumen de comentarios y de historias que ocurren en las redes sociales que es un mundo paralelo en el que parece que tu reputación te la estás jugando ahí. Y que tu reputación es eso, cuando la reputación está en la cabeza de tus grupos de interés. Y, por supuesto, las conversaciones en el mundo de las redes sociales impactan en el juicio que tienen sobre ti, pero es uno de los elementos que has de controlar.
¿Y qué es lo que has de controlar? Más que controlar, yo creo que eso no es una palabra adecuada, sino qué es lo que has de escuchar. Si tienes claro cuáles son los pilares sobre los que se construye la reputación, y lo tenemos clarísimo, después de haber hecho miles de análisis en todos los países, en todos los sectores de actividad, sabemos muy claramente que para ganarte la confianza de tus grupos de interés tienes que hacerlo bien en 7 cosas. Y es que es igual aquí que en China. Entonces, esas 7 cosas son temáticas, son contenidos concretos que hablan de tu oferta comercial, de tus procedimientos que haces que seas una empresa ética e íntegra. O sea, oferta comercial, ética, cómo tratas a los empleados, tus políticas de responsabilidad social, que es un componente de la reputación, pero no es lo mismo, la innovación, los resultados económicos y financieros y la calidad de los gestores, o sea, el liderazgo dentro de tu empresa. Son estas 7 cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con las redes sociales? Lo que tengo que hacer es escuchar esas conversaciones y yo ordenarlas en esos pilares que van a construir la reputación, porque entonces tendré una manera de anticipar en qué medida esas conversaciones están influyendo a posteriori o simultáneamente en mi reputación. Entonces, lo que tengo que hacer es ordenar la casa con una metodología que me permite hacer 2 cosas. Por un lado, lo que dijiste tú al principio, y es que es demasiado tarde si te pones a preocuparte por esto, porque la gestión de la reputación es gestión de los riesgos reputacionales. Significa identificar, mitigar esos riesgos sabiendo que proceden de estas 7 posibles fuentes. Por lo tanto, establecer medidas como las que tú comentaste hace un momento, en que una empresa de lácteos empieza a mirar cosas que no tienen nada que ver con lo que miraba hace unos años, que era la satisfacción del consumidor, etc. No, está mirando tendencias sociales que van a poner en peligro su reputación cuando venga el regulador y diga que otro de los venenos es el no sé qué, además de los 3 que ya existen del azúcar, las harinas refinadas y la sal, ¿no? Entonces, enormemente útil la escucha en redes sociales, ordenada y clasificada en los constructores de reputación, y te permite anticipar crisis y te permite también poner en marcha un sistema de gestión. Y un sistema de gestión de la reputación, fíjense, eso no se lo encargas a un área de comunicación. Si la reputación depende de lo bien que lo haces en estas 7 cosas que acabo de mencionar, lo que tienes que tener es un comité transversal donde están los máximos directivos de estas 7 cosas, que son además los que tienen capacidad, recursos económicos y recursos de personas para mejorar la realidad de lo que hacen en cada uno de los 7 capítulos y después contarlo. Por lo tanto, otro de los beneficios fantásticos que tiene la reputación es que nos ayuda a romper los silos en los que nos hemos organizado, que son silos que responden a un mundo que ya no existe. Creamos esos silos departamentales con objetivos verticales porque era la manera de asegurar el éxito hasta los años 90. Y hoy son nuestra principal, digamos, barrera para gestionar muy bien nuestra reputación. Yo ahí soy muy sencillo, es entrar. La gente no entra, el directivo no entra, no lo usa, le tiene respeto, le tiene miedo. Y si no sabes hacerlo, pregunta. Y si ahora mismo hay alguien que tiene duda, yo encantado después de terminar os doy alguna referencia. A mí hay una frase de Eduardo Galeano que me gusta mucho, que dice: somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. En redes sociales, en temas digitales, esa para mí es la máxima. O sea, es muy difícil tener una persistencia perenne de tu personalidad en este mundo. Con lo cual, si no afrontas que vas a cambiar cada semana un poquito, y hay una cosa que también me gusta comentar, es mírate al espejo cada día y respóndete, ¿cómo de digital te has levantado hoy? Si sigues siendo igual de digital que ayer, que a lo mejor es 0 o 1 sobre 10, pues es que a lo mejor hay algo que has decidido y que no lo quieres hacer. Es decir, Virgencita, me quedo como estoy y aquí me quedo. O si a lo mejor has decidido hacerlo, pues a lo mejor no estás dando los pasos adecuados, ¿no? Hay otra referencia más que me gustaría añadir, que es, tú mencionabas antes, ¿no?, como contratador y seleccionador de perfiles y de gente, estás mirando también un poco las redes sociales y demás. Ahora se está dando el efecto contrario, que es decir, la gente está mirando para trabajar contigo en tu compañía, y hablamos del concepto employer branding, que es una de las variantes también de reputación, constructor y demás. La gente está mirando quién es su jefe y si tiene perfiles sociales o no, y qué hace en su tiempo libre, si es un alcohólico del trabajo y no hace otra cosa que... o a lo mejor tiene un equilibrio de vida personal o profesional más o menos adecuado. Con lo cual, para mí, el punto es, entra, pruébalo, disfrútalo, padécelo,
Sobre el tema de que las redes cambien, obviamente van a cambiar. O sea, yo coordino el módulo de redes sociales. Cada año para mí es dramático. ¿Por qué? Porque cuando no está Zuckerberg en el Congreso, de repente tenemos un sistema de medición de reputación e influencia que era cloud, que es un tema, y desaparece hace un mes. O sea, continuamente están cambiando las cosas, pero bienvenido al mundo real. Así es. Pues cuanto menos entres, o cuanto más tardes en entrar, y si queréis una símil que a mí me gustaba mucho, era cuando tú estabas jugando en el parque, imaginaos, infancia, parque de cerca a tu casa, y veías a la típica chica, en mi caso, que te gustaba dar vueltas en la cosa esa que daba vueltas, que era endemoniada, ¿no? Entonces, decía, no, pues para jugar con ella me tengo que subir a esa cosa. Y no paraba de dar vueltas y no sabías cuándo subirte y tal. Pues es que si tú mientras esperas, va a llegar otro colega y va a subirse. Y digo, chica, chico, me da igual, ¿eh? A lo mejor era el chico que estaba dando vueltas y la chica estaba esperando fuera, ¿vale? Entonces, métete, entra a dar vueltas. Porque es que desde fuera el mundo gira demasiado rápido. Cuando te metes dentro ya la velocidad relativa es menor. Pero hasta que no te metes... Hablas de entrar y de entrar en redes sociales. ¿Entrar a responder a ataques negativos cuando se producen contra un ejecutivo, contra un empleado? ¿Responder o no responder? Pregunta complicada. No, pero yo generalmente no. Pero depende mucho de la casuística. O sea, Os pongo un generalmente, ejemplo. Un ejemplo que me toca a mí. Iba a ponerme, como lo comentaba antes con Carlos, a leer estos. En Estados Unidos se lleva mucho en los programas cómicos leer los tweets en los que te insultan y los lees con cara circunspecta y resulta muy gracioso. Llevaron a Obama, a Britney Spears, imaginaos, ¿no? ¿Os acordáis del caso de ébola, ¿no? Cuando el ébola llegó aquí y desgraciadamente una enfermera se contagió, ¿no? Decidimos publicar en el periódico, como hicieron también El Mundo y el ABC, una foto de la enfermera en la unidad de cuidados intensivos. Procedimiento periodístico habitual. Antes se hacía y te podía parecer mejor o peor, puede estar mejor o peor, pero ahora las redes sociales están ahí para decirte, tú no puedes poner una foto de una enfermera mientras la están tratando de ébola. Podemos debatir si tenía relevancia informativa o no. Desde los medios defendimos que la tenía y hubo incluso medios, no El País, que la llevaron a portada. Yo tuiteé la foto cuando la teníamos puesta en página, ¿no? Y bueno, la campaña, yo nunca he sufrido nada semejante. Las fotos, eres un pedazo de mierda, no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, aquello, pues imagínate 4.000 mensajes con fotos tuyas recortadas, con ébola, o sea, que se muera tu madre de ébola, etcétera. Bueno, a veces el nivel en redes pues puede alcanzar ese y bueno, uno al final tiene piel de elefante, ¿no? Pero hice un error, que fue pedir a Twitter que cerrara la cuenta de uno de ellos que había puesto una foto mía, y Twitter la cerró, con lo que se creó un problema muchísimo mayor, porque resulta que al que le cerraron la cuenta era un activista del mundo de la hipoteca. Entonces, o sea, casi me hacen un escrache. Aquello se convirtió en una bola de nieve que al menos desde la experiencia práctica me enseñó que no se debe entrar. Pero bueno, ahora, después de este ejemplo, os pido a vosotros la valoración. Vamos a ver. Es como si dices entrar o no entrar a, yo qué sé, al jardín que está enfrente de tu casa. O sea, es que está ahí. Es que a mí esta separación que parece que existe entre nuestra vida, como si hubiera alguna separación entre lo que hacemos en las redes y lo que hacemos en la vida normal, me parece que eso es irreal, ¿no? Pero a mí me preocupa muchísimo la importancia que se le da al seguimiento en redes sociales, porque se puede convertir en una especie de un fin en sí mismo, y una especie de espejismo, de realidad Matrix. Entonces, creo que los criterios de sentido común y el entender muy bien las reglas por las que se forman las opiniones y los juicios sobre las personas y los comportamientos que se derivan de esos juicios es aplicable al comportamiento y a las actitudes de cualquiera, estemos o no estemos en las redes sociales. No puedo establecer ni tampoco una receta que de pronto digas, oye, lo que sí sé es que no es nada casual que todos los profesionales que se dedican al control, es decir, los auditores, los de cumplimiento, los de riesgos, ven una relación directa entre construir tu empresa y con unos valores sólidos, comunicarlo y hacerlo vivir esos valores por parte de tu gente, y disminuye directamente el fraude interno, las malas prácticas, los malos comportamientos. Uno no puede controlar, eso es una historia que ha pasado
por completo. O sea, el control existe en la medida en que uno se identifica con unos valores y se autorregula. Pero el control policial, el control ¿no? en sentido metafórico, no digo policial, el control a través de los auditores internos y las áreas de cumplimiento y todo esto, el control más eficaz es el sentirte que formas parte de una comunidad de la que te sientes orgulloso. Y hablando de los millennials, eso es lo que, o de los jóvenes, que dentro de muy pocos años representarán el 35% del talento que trabaja en las organizaciones, ellos deciden en igualdad de condiciones higiénicas, que es el sueldo, los horarios y todo esto, donde no hay diferenciación posible, deciden por otros criterios que tienen que ver con precisamente trabajar en una empresa de la que se puedan sentir orgullosos, en la que puedan confiar y que esté vertebrada en valores. Entonces, creo que todos los caminos nos llevan a la misma cuestión. Yo te diría 99,9% de las veces no respondas. Y obviamente también el tema de las redes sociales, a veces parece que la gente es más educada o menos si está en una red social o no. Hay gente que tiene educación, hay gente que no la tiene y da igual dónde esté hablando. Entonces, a mí la recomendación ahí es muy clara. Hay gente que se dirige a ti con educación y con respeto, con lo cual le contestas y seguro que a lo mejor en esos 4.000 mensajes que recibiste o alguno, incluso a lo mejor algún colega tuyo de profesión y tal, que te cuestionaba un poco el criterio con el cual decidiste hacer eso, vale, pues ahí a lo mejor puedes entrar a debatir, pero gente que te insulta porque te insulte, bueno, yo compartí un poco esa historia cuando estaba en la televisión, que yo estaba en Desafío Champions, televisión española, cuando tenía la licencia de la Champions, nocturnidad, redes sociales y fútbol. O sea, aquello era el drama. Tormenta perfecta. 60.000 mensajes a un solo hashtag cada noche. Y además, de repente, patrocinio de PlayStation, sorteábamos una PS Vita, que es una microconsola así de 300 euros. Hacía yo el sorteo en redes sociales. Bueno, te puedes imaginar los mensajes que recibía, gafotas, tal, tienes el concurso amañado, tal. Bueno, entonces, ante ese tipo de cosas, además la gente es que te das cuenta, tiene mucho tiempo libre, es muy mal educada, o sea, es un análisis sociodemográfico interesante de la sociedad española, ¿no? Con lo cual, pues, no entras, ya está. Dice la historiadora Mary Beard, que ha escrito libros excelentes, una biografía del Imperio Romano y de la República. Ella es muy activa en Twitter, y de hecho es la historiadora activa en Twitter. No sé si la conocéis, pero está muy bien seguirla. Y lo que hace es a los que la insultan y a los que arrastran su nombre por el fango, les escribe a todos de una forma muy educada, y contaba en un artículo publicado en el Guardian que se ha hecho pues, la mejor amiga de 2 o 3 de ellos, chavales de 18 años, que la llamaban, pues imagínate, y ahora pues incluso les está animando para que estudien historia, o sea que, oye, es otra perspectiva, ¿no? Y si tienes la paciencia y el carácter para ello, pues puede tener un buen resultado. Bueno, estamos agotando el tiempo, simplemente... quería pediros una pequeña reflexión final antes de cerrar a tiempo la mesa. Pues mi reflexión final es, no sé, me viene a la cabeza una frase de Mark Twain, pero es porque tú has dicho antes otra que era muy inspiradora, ¿no? Y es que los dos momentos más importantes en la vida de cada uno de nosotros es cuando nacemos y cuando descubrimos para qué estamos aquí. Entonces, eso tiene que ver, lo he dicho muy rápido, eso tiene que ver con una idea que yo creo que es básica. Y no es casual que hoy, si tomamos las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, el 95% de esas empresas a día de hoy ha definido cuál es su propósito, o sea, para qué están en el mundo, qué es aquello en lo que creen y cómo creen servir de forma mejor las expectativas que tienen sobre ellos sus diferentes grupos de interés. Entonces, creo que sería una de estas ideas que estaría bien llevarse de un debate como este, el que reflexionemos eso. Ya hemos nacido, ya está, pues descubramos para qué estamos aquí y a partir de ahí podemos construir nuestra huella digital y nuestra contribución como sujetos a algo de lo más importante. Y ya sé que es un poquito largo, pero es que hay 2 acontecimientos que tienen que ver con esta forma de entender el mundo. Uno, el día 6, tenemos a 4 premios Nobel y a personas de lo más relevantes, incluido Obama, que viene a hablar de la economía circular y de esta forma de entender el capitalismo de largo plazo, que es en lo que estamos, y eso se va a producir aquí en Madrid y esta casa telefónica es uno de los
que apoyan esa iniciativa. Y luego el día 9 en Barcelona, el 9 de julio, está el Congreso Mundial de Capitalismo Consciente. Entonces, todo esto tiene que ver con entender muy bien que el futuro pasa por construir eso, que tiene que ver con el largo plazo y la construcción de valor para todos tus grupos de interés. Rodrigo. Yo te voy a dar un titular, que un poco más, no sé, provocador, pero conviértete en el community manager de tu vida. Sería un poco la tesis, ¿no? Y igual que, aprovechando el momento, ¿no? El Mundial de Fútbol, todos tenemos un seleccionador o un entrenador, si nos gusta el fútbol, ¿no? Dentro de nosotros, pero ¿cuántos hemos jugado al fútbol? ¿O cuántos hemos sido árbitros? ¿Alguien ha sido árbitro en la sala? Yo he sido árbitro durante 4 años. Tú también. Bueno, pero entonces todos, no, es que ha sido penalti, no ha sido penalti. Si alguien no ha sido árbitro, es muy difícil analizar. Ahora tenemos el VAR. Es muy difícil analizar una situación en tiempo real, corriendo, sudado, con 22 tíos alrededor, que incluso dependiendo del campo en el que juegues, escuchas cosas. Y eso sí que es ruido social, ¿no? De haber sido árbitro. O sea, esto de las redes sociales lo minimizas con respecto a haber arbitrado en algunos campos de fútbol, ¿no? Igual que todo el mundo intenta ser entrenador sin haberlo sido, todo el mundo intenta hablar de temas de reputación, redes sociales y demás, sin haber dado el paso. Entonces, primero convierte el community manager de tu vida. Interactúa con redes sociales de forma libre, intenta entrar en Twitter, intenta ver qué te aporta, en Instagram, no es que mi hijo está publicando en Instagram y no lo entiendo, que te enseñe, intenta ver cosas. Si te has divorciado hace poco, pues hay una red social maravillosa que se llama Tinder, a partir de ahí podrás conocer gente muy maja. Intenta entrar en las redes sociales que te permita por lo menos experimentar y a partir de ahí intentas construir un poco argumentaciones alrededor de la corporación, de mi empresa, entender un poco cómo están trabajando estas nuevas personas que entran en tu compañía y con eso ya empiezas a construir. Pero si no das ese primer paso, yo creo que nada va a hacer clic en tu cabeza y vas a seguir viendo este tema como algo que lo lleva, como pasaba antes, el sobrino del presidente y poco más, ¿no? La última recomendación, entrar en Tinder. Es interesante para acabar el debate. Depende de tu situación, depende de la situación personal de cada uno. Pero vamos. Muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado claro que yo creo que es una vía de 2 caminos, ¿no? La identidad empresarial, los intangibles y el cuidado de cada uno de su marca personal y la de su empresa o la de su institución o aquella lo que represente en todas las plataformas en las que estemos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.